Hola a todos. En el capítulo de hoy les traigo unas historias cortas pero muy interesantes. Son testimonios de personas que cuentan sus relatos reales de cómo desde su perspectiva fueron abducidos o raptados y devueltos en pocos minutos. Sin más, empecemos. Don Francisco nos cuenta lo siguiente. Tengo 66 años. Cuando tenía 3 años tuve una experiencia donde estaba en un hospital con mi madre y mi hermano, al cual lo habían llevado a hacerle una radiografía. Al entrar él y mi madre al cuarto, quedé al cuidado de la recepcionista. En un descuido salí a la calle buscando a mi madre, pero en un instante quedé como a oscuras, y cuando volví en sí, me encontraba en la puerta de la casa, la cual quedaba como a 20 minutos del hospital en taxi. Cuando ya tenía como 15 años, recordamos ese momento, y ahí me contaron lo que pasó, de cómo ella salió de la radiografía que solo había tomado 2 minutos, como mucho, y notaron mi ausencia. Empezaron a buscarme junto con la recepcionista, pero no me hallaron. A mi madre se le presentó alguna persona vestida de negro y le dijo que no se preocupara, que yo me encontraba en la casa, lo cual mi madre le dijo que era imposible, pues vivíamos lejos de ese hospital. Y le dijo a esta persona, sé dónde viven, vaya tranquila, que allá lo encontrará. Y así fue, y todo pasó más o menos en un lapso de unos 7 u 8 minutos. Don Luis nos cuenta lo siguiente. Hola, buenas tardes desde Venezuela, un saludo. Toda esta cadena de eventos de los cuales cualquiera de vosotros podéis ser protagonistas. Esto ocurre en mi casa, bajando las escaleras de la segunda planta. Eran horas de la noche y yo sentía una especie de PEM o pulso electromagnético que me hizo inclinarme en contra de mi voluntad y caí con una rodilla apoyada al piso, producto de la inercia generada por la misma fuerza, que a mi parecer venía de la parte superior de mi posición. Aunado al PEM, hubo algo parecido a un bajón de fluido eléctrico o cortocircuito en toda la casa y alrededor. Todo esto ocurre en pocos segundos, y luego que logro incorporarme, lo único extraño que noto es una especie de luz como luna llena, que va desapareciendo en raudo vuelo hacia la parte superior de mi posición, como elevándose para internarse en las nubes. Este fenómeno se viene presentando en la zona residencial donde yo habito. Además, en el complejo deportivo del sector siempre hay fenómenos lumínicos con mucha frecuencia. Eso sin contar el meteorito que cayó a menos de 1 kilómetro de mi posición y causó un destello que alumbró las montañas que están a más de 3 kilómetros del impacto, y cuyo rescate fue imposible por la profundidad del cráter creado por la caída del mismo. Antes de despedirme, te advierto, tienes que revisarte todo tu cuerpo para descartar cualquier implante u microsonda puesta por ellos. Los mismos quedan siempre al ras de la piel o en la superficie corporal. Yo tenía uno en la zona de mi pierna frontal, y te lo confieso, no sé cómo llegó allí. Yo pasaba mi mano y sentía algo áspero que sobresalía al contacto, hasta que me armé de valor y lo saqué, aunque ahora que lo pienso, es posible que me hayan abducido. Debemos estar atentos y cuidarnos, pues los seres que abducen no son de la luz, y son los oscuros o grises, y estos son peligrosos, y no andan con buenas intenciones. Me despido de vosotros gratamente. Gracias por escuchar. Natalia nos cuenta su historia. Yo fui abducida. No quedó grabado en cámara, pero sí cuando desperté, ni bien me dejaron, sentí un dolor en la pierna, en mi rodilla, y de eso sí tengo grabado. Era un golpe recién hecho y un corte, una sensación de estar muy anestesiada. La noche siguiente estaba en la cama y sentía una vibración insoportable nuevamente en mi cuerpo, al punto de descomponerse. En fin, sé de su existencia, lo que hacen, y estoy hace meses investigando sobre el tema. Los que nos atrevemos a ir tan lejos sufrimos consecuencias. Cami nos cuenta su relato. A muchos les da risa este tema, pero solo los que ya tuvimos alguna experiencia lo tomamos muy en serio. He tenido dos experiencias, una cuando tenía 8 años junto con mi hermano, pero solo estuvimos bajo la nave, que se mantuvo a unos 20 metros sobre nosotros. Abrió y bajó una luz sobre mi hermano, pero de pronto voló rapidísimo. Y la segunda vez fue dentro de mi casa.
Desperté por la madrugada, me levanté y ella estaba frente a mí, a 3 metros de distancia sin moverse, solo me veía fijamente. Yo sentía que moriría en ese momento, y de pronto se desapareció, y me quedé con mil dudas. Obviamente me quedó un trauma, y hablé de ello con un psicólogo, que me recomendó una sesión de regresión para saber qué había pasado antes de que yo despertara, o si yo con el miedo había bloqueado parte de mis recuerdos, pero hasta hoy he preferido dejarlo así. Tengo miedo de descubrir algo más. Este es el relato de Samuel. A mi hija y a mí nos pasó igual. Salimos a tirar la basura, a 5 pasos de la puerta del hotel en el quinto piso. Hay una compuerta que va al de Sumper, en el sótano. Al regresar y tratar de abrir la puerta estaba cerrada. La miré y me di cuenta que el número de cuarto ya era otro. Le dije a mi hija, ah caray, esta no es la puerta. Nos miramos con extrañeza y comenzamos a caminar hacia la otra puerta, y tampoco era. Caminamos y pasamos 6 cuartos hasta encontrar la nuestra. Fue algo increíble, pues la compuerta del basurero estaba casi enfrente de nuestro cuarto. Anónimo. Acabando de tener a mi primer hija, me encontraba en mi cuarto, el cual para ese entonces tenía una ventana grande. Ya de noche me asomé por la ventana con una sensación extraña, luego observé en el patio de mi casa, en el cual había árboles de gran tamaño, cómo entre ellos se abría paso una luz muy brillante desde el cielo, y nunca logré ver qué era. Me desmayé y desperté en mi cama, sin ningún dolor, pero no sé qué pudo haber pasado esa noche. Todavía ya después de casi 16 años, me hago la pregunta, ¿qué fue eso? Y no estaba ni drogada, ni anestesiada, y menos sufro de esquizofrenia. Antes que salgan los incrédulos. Haru nos cuenta su historia. Me pasó algo similar a los 11 o 12 años. Estaba fuera con mi vecino en el tiempo que Monterrey era súper seguro, y de vacaciones los niños podíamos jugar en la calle hasta las 12 o 1 de la mañana, y la gente se sentaba afuera con sus mecedoras. Unos 20 minutos después de estar solos platicando, vemos arriba de mi casa contigua a la de él, a unos 30 o 40 metros, algo luminoso sobrevolando. Luego se fue a toda velocidad. Vivía cerca del Cerro de la Silla en ese tiempo. Semanas después empezaron muchos avistamientos de objetos luminosos en el cerro. Lástima que no había internet en ese entonces. Jos nos cuenta su historia. Yo de niña con mis hermanas y primas vimos una luz blanca que estaba buscando algo o alguien, y que era muy impaciente, pues buscaba y buscaba algo. Era enorme y tan brillante que todas nos escondimos en algunas sombras que daban a objetos en ese cuarto, ya que era de noche. Todas lloramos hasta en silencio del miedo que sentíamos. Hace como un año les pregunté si se acordaban, y todas creíamos que había sido un sueño. Cosas que desconocemos pasan seguido. A muchos nos pasan cosas similares. Me es fascinante todo este tipo de cosas, pero también me dan mucho miedo. Anónimo. Buenas. Una vez en Lobos fuimos a un camping con mi exnovia y un grupo de amigos en común. Una noche salimos a buscar ovnis y en cuestión terminamos viendo unas luces que se movían en patrones raros, como zigzag. Una de las pibas del grupo peló alta cámara, hizo super zoom y grabó todo. Se veía como 3 luces individuales, pero en realidad era un conjunto de lucecitas que se movían tan cerca que parecían solo 3. Todo estaba grabado. Vimos el video en el momento y se veía todo y se escuchaba claramente nuestras voces y todo diciendo, no boluda, qué carajo, e intentando razonar. Perfecto. Teníamos pruebas de lo que vimos. Llegamos todos desesperados al camping a mostrarles el video a los que no habían venido. Pusimos play y era todo estático y ruido. No se veía ni se entendía nada. La conclusión a la que llegamos es que sí, efectivamente era algo raro. Destruyeron a conciencia la única prueba que teníamos para que no se pueda compartir. No sé, fue hace muchísimos años y es el único motivo por el cual volvería a hablar con mi ex para reconfirmar que vimos lo mismo. Anónima, por favor. Hace años recuerdo haber ido por Pocri en Los Santos. Visitando familia, fuimos a la casa de una prima de mi papá, que tenía una finca grande.
En la conversación recuerdo claramente cómo ella narró que a veces en la noche veía luces sobrevolando la finca y vainas así. Años después, recuerdo que fui con mis hermanos y un primo de paseo por allí y fuimos a visitar a la señora. Estando allá, mi hermano le preguntó de los ovnis y las luces, para que contara la historia de nuevo y ver si decía algo más. Pero de repente la señora dijo que no sabía de qué hablaba mi hermano, que ella nunca había contado eso, y cambió el tema. Recuerdo que pensé que eso parecía una visita de los hombres de negro. Para concluir, los invito a comentar sus opiniones sobre este tema, siempre respetando las opiniones de los demás. Hasta aquí llegamos con el capítulo de hoy. Gracias por escuchar. Si tienes relatos reales que desees escuchar en este podcast, los puedes enviar al correo relatos.realesrr@gmail.com. Hasta pronto.